Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas. La respuesta es un rotundo no. Desde los principios más básicos de la lógica, tenemos el principio de no contradicción, el cual nos dice que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y el punto es que cuando nosotros analizamos las religiones, nos encontramos con que tienen afirmaciones que no simplemente son distintas, sino que son contradictorias entre sí. Así, por ejemplo, lo que nosotros encontramos es que los cristianos afirmamos que Jesucristo es Dios encarnado. Los musulmanes lo niegan. Los cristianos afirmamos que Jesucristo es el Mesías. Los judíos hoy en día lo niegan. Asimismo, en el budismo se plantea pues que el problema fundamental del hombre es el sufrimiento y que hay que seguir un camino de meditación, iluminación y anulación del ego para resolver ese problema fundamental del hombre. En cambio, en la visión cristiana se plantea que el problema fundamental del hombre es el pecado y que esto es resuelto a través de la gracia de Dios que nos viene por Jesucristo. Entonces tenemos a las distintas religiones realizando afirmaciones que son contrarias entre sí. Y no se puede decir que entonces todas las religiones dan lo mismo. O sea, no da lo mismo creer que Jesucristo es verdaderamente Dios encarnado a no creerlo. Porque si Jesucristo es verdaderamente Dios encarnado, cualquier religión que ignore este aspecto, pues está ignorando lo central. Por otra parte, si Jesucristo no fuese Dios encarnado, pues el cristianismo sería una idolatría. Entonces vemos que el afirmar que todas las religiones son iguales lleva simplemente a absurdos. El cristianismo tiene muy clara conciencia de que no todas las religiones son iguales por las propias palabras de Jesús, quien nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense qué interesante, Jesucristo tiene una autoconciencia exclusivista, en que Él se propone como el único camino hacia el Padre. No dice que Buda, Mahoma, Confucio, etc. sean caminos también válidos para Dios, que igual se llega. No, Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él se propone como un camino exclusivo. Entonces, esa afirmación propia del cristianismo no es compatible con las demás religiones. No, es un absurdo decir que todas las religiones adoran al mismo Dios. Es una frase que se escucha bastante, ¿no? Bueno, tenemos diferencias, pero al final todos adoramos al mismo Dios. Ciertamente entre ciertas religiones puede haber similitudes en un núcleo básico sobre Dios. Por ejemplo, en las religiones de raíz abrámica, como cristianismo, judaísmo e islam, bueno, hay algunos elementos en común, como reconocer a Dios como un ser subsistente, trascendente, único, ¿no? Serían religiones monoteístas, y tomar como referencia, pues, cierta revelación dada a partir al menos de la persona de Abraham. Hay esa referencia a Abraham en las religiones de raíz abrámica. Pero de todas maneras hay diferencias también, ¿no? Por ejemplo, los cristianos afirmamos en nuestro concepto de Dios como un tema esencial la doctrina de la Trinidad, es decir, que el ser de Dios es tal que en él mismo subsisten tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, judíos y musulmanes rechazan categóricamente tal visión sobre la divinidad. Asimismo, respecto al carácter de Dios, en la visión cristiana el amor de Dios es incondicional, o sea, Dios ama incluso a los pecadores. En cambio, en la visión islámica, por ejemplo, Alá solo ama a aquellos que lo aman. Entonces, tiene un amor condicional. Son conceptos distintos de lo que Dios es. No es que se esté adorando exactamente al mismo Dios. Hay cierto núcleo, sí, de similitud, eso sí, pero también hay diferencias. Entonces,
hay que reconocer ambas partes, ciertos aspectos de similitud, pero también ciertas diferencias sustanciales. En cuanto a las religiones orientales, como el hinduismo o el budismo, la cuestión es aún más marcada. En el culto que en la práctica realizan los hindús, por ejemplo, hay toda una multiplicidad de divinidades o de formas de la divinidad. Bueno, los hindús alegarán, ¿no?, que detrás de todo eso está una única esencia divina que es el Brahman. Bueno, tomémosle la palabra. El punto es que los hindús no ven al Brahman como un dios personal, al contrario de como sí lo es en la tradición judio-cristiana, sino que para los hindús el Brahman es como una especie de esencia impersonal, esencia divina impersonal. Entonces vamos, definitivamente no son el mismo Dios. Y el caso más marcado para refutar esta afirmación absurda de que todas las religiones adoran al mismo Dios es el budismo. El budismo, de hecho, ha sido clasificado por algunos como religión no teísta. En efecto, Helmut von Klassenbach, por ejemplo, tiene un libro titulado Budismo, una religión no teísta. ¿Ok? Y lo que encontramos en las declaraciones de los propios maestros budistas es esto, una ausencia del concepto de Dios. En efecto, les leo las palabras de Narada Maitreya en el libro Buda y sus enseñanzas. En el Tipitaka no hay absolutamente ninguna referencia a la existencia de Dios. Buda nunca admitió la existencia de un creador. En efecto, si uno profundiza sobre el budismo, es como una especie de tradición espiritual, pero en la cual no hay una centralidad de la figura de Dios. Buda en gran parte se mantuvo agnóstico sobre la cuestión. Aunque también hay que decir que hay algunas sectas de budismo que terminan divinizando a Buda, porque claro, en el ser humano, de todas maneras, está la noción de Dios, el anhelo de Dios, y en consecuencia con alguna cosa va a tener que reemplazar la falta explícita del mismo. Pero el budismo tomado en sí mismo sería una especie de religión no teísta, o sea, ni siquiera se pone a pensar en Dios. De ahí a decir que todas las religiones son iguales, por lo tanto, es claramente un absurdo. Desde la perspectiva de nosotros como cristianos, no tomamos como referencia la corrección política o lo que les guste a los otros o lo que la sociedad pueda o quiera aceptar. Nuestra referencia fundamental es Cristo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 28, del 19 al 20, ordena lo siguiente: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos encontrando aquí entonces? Que el mandato de Jesucristo es que el Evangelio, que el mensaje cristiano, tiene que llegar absolutamente a toda persona. Entonces, no es que los cristianos nos debamos poner en una lógica del tipo: oh no, es que como el otro tiene otra religión y la religión es algo tan personal, entonces yo no le voy a hablar de Jesucristo porque yo tengo que respetar que el otro tiene otra idea. No, Jesucristo dijo: vayan a todas las naciones. Y cuando Jesucristo dijo eso, las naciones no eran cristianas, eran paganas. En consecuencia, ¿cuál es la orden de Jesús? Ir a difundir el mensaje cristiano ante un grupo de gente, ante un grupo de sociedades que no creen en el cristianismo. Entonces, si damos primacía como cristianos al mandato de Jesús, pues definitivamente la cuestión aquí es que sí, que tenemos que difundir el mensaje cristiano. De hecho, el apóstol Pablo, gran predicador y que extendió tanto en el mundo el evangelio, pues tenía muy clara conciencia de esto cuando en 1 Corintios 9:16 decía: ay de mí si no evangelizare. Es decir, cuando el cristiano tiene conciencia del don que es el cristianismo y cuando Cristo mismo vive en él, pues el cristiano quiere expresar esa verdad a todos. Y uno dirá: oye, pero es que ¿cómo vas a contradecir a otro si tiene otra creencia religiosa, si es algo tan personal? A ver, miren, los hábitos alimenticios también son algo personal, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y elige. Pero eso no quita
de que, por ejemplo, los doctores puedan dar recomendaciones sobre qué comer. O que nosotros a un amigo que queremos mucho y vemos que está comiendo cosas que dañan su salud, no le vayamos a poder decir: oye amigo, yo creo que deberías dejar de comer esto, tal vez podrías hacer esto otro. Mira, hay ciertos libros que recomiendan mejor comer esto, o algunos especialistas que sugieren esta otra dieta. Más bien hay estudios que muestran que tal tipo de alimentación que tú estás siguiendo en realidad puede traer estos y estos y estos problemas. Vemos que en la práctica, por ejemplo, nosotros no tenemos mayor dificultad en ponernos a recomendar a otros cuestiones de alimentación y tratar de, pues, promocionar estilos de vida más saludables en general. Le decimos a la gente que conviene hacer deporte, que conviene alimentarse bien. Le decimos a la gente que conviene votar para las siguientes elecciones por tal o cual partido político. Y que nosotros digamos todo eso, pero de lo más fundamental, el bien más fundamental que le podemos dar, que es la creencia en Jesucristo que lo puede llevar a la vida eterna, callarnos. Eso es un absurdo. O sea, pretender influir en la vida de las personas, en las demás cosas, pero justo en la dimensión más importante, ahí sí decir: no, yo no me meto. Es un absurdo. Cuarta pregunta. Muchas veces se piensa así, ¿no? Que, los españoles vinieron a imponernos con la violencia su religión, y antes de que viniesen los españoles a conquistar América, pues acá había armonía, las cosas funcionaban bien, nosotros teníamos nuestros propios dioses, nuestras propias religiones. Pero cuando uno va a la investigación histórica de cómo son realmente las cosas, se da cuenta con que las prácticas religiosas de los pueblos americanos previo a la conquista española, pues dejaban mucho que desear, por decirlo de forma muy suave. Y esto se puede establecer desde lo que encuentran los investigadores. Así, por ejemplo, no en una fuente religiosa o prohispánica, sino en nada más y nada menos que BBC Mundo, encontramos el siguiente reporte publicado el 28 de agosto de 2019 con el título: Los secretos detrás del mayor sacrificio de niños hallado en Perú. ¿No? Perú, bueno, mi país es un pueblo prehispánico, ¿no? Que en ese contexto prehispánico, antes de la conquista de los españoles, pues hubieron diferentes culturas: los mochicas, los chimú, los chavín. Estuvieron también los incas, que fue la cultura más grande en términos de extensión y poder. Bueno, el reportaje nos dice lo siguiente, abro cita: un equipo de arqueólogos en Perú descubrieron lo que se cree es el mayor sacrificio masivo de niños en la historia. 227 víctimas. Los cuerpos de los niños muestran signos de haber sido ejecutados durante el clima húmedo y fueron enterrados frente al mar, lo que significa que probablemente fueron sacrificados para apaciguar a los dioses de Chimú. Chimú es una cultura prehispánica. Asimismo, en el caso de otra gran nación, México, hablando aquí del México prehispánico, nos encontramos con que el diario ABC de España nos dice lo siguiente en un reportaje del 28 de marzo de 2019. Abro cita: la cultura azteca era, según las evidencias históricas, un totalitarismo sangriento que se valía de tribus sometidas para realizar sacrificios humanos durante 3 meses de festejos. Se calcula que entre 20.000 y 30.000 personas morían cada año para alimentar esas ceremonias. Entonces, esas eran las prácticas religiosas de los indígenas, o elementos al menos dentro de las prácticas religiosas de los indígenas. A Dios gracias, más bien, que los conquistadores españoles no dejaron a los indígenas con esas prácticas. Quién sabe si no hoy en día harían un sacrificio humano conmigo y ni podría estar haciendo este video. Y bueno, eso es el tema que hemos tratado el día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.